Muy buenas noches, el Señor le bendiga. Un día más que nos ha dado vida y salud nuestro Señor Jesucristo para poder llevarles a ustedes la poderosa palabra de Dios a través de este programa Tuyo es el Poder. Programa que conduce nuestra pastora Ana Villara, del Ministerio Internacional Tuyo es el Poder. Y en la tónica de nuestro programa, que siempre lo hemos llevado a cabo aquí en este canal, los días lunes, siempre ha estado en el sentir de nuestra hermana que dirige este programa, el poder hacer o darle la oportunidad, ¿no es cierto?, a diferentes instituciones cristianas que tienen algún programa especial para que ellos puedan, a través de ello, dar a conocer su programa. Y es así como nosotros, o se le ha estado con nosotros, las Damas de Blanco. Hemos estado con los Carabineros en su aniversario en alguna oportunidad. Hemos estado con los desfiles, pastor, a veces. Hemos estado con todo esto, estos programas especiales que lleva la comunidad cristiana evangélica de los Andes, como también de San Felipe en algunas oportunidades. Ya lo tuvimos hace poco, ¿no es cierto?, también con ocasión de la campaña evangelística del evangelista Esteban Guzmán, donde también estuvo junto a nosotros nuestro pastor Eric, quien fue de bendición también en nuestro programa. Por lo tanto, hoy día tenemos otra cosa que nos convoca, que también se ha estimado, ¿no es cierto?, relevante poder invitar a este evento que tiene las iglesias evangélicas de los Andes, ¿no es cierto?, el día 22, 23, 24, en la cual hay un programa, una sola voz dice, Cristianos por la Vida y la Familia. Y para ello se ha invitado nuestro pastor José Zamorano, quien es el presidente de del directorio de pastores, como presidente del Consejo de Pastores. Del Consejo de Pastores, y quien también está liderando uno de los líderes que tenemos en nuestra ciudad, Los Andes, junto a otros hermanos, ¿no es cierto?, este programa para el día 22, 23 y 24. Él es nuestro pastor José Zamorano, quien hoy día nos va a explicar con respecto a este programa que tenemos. Así que su oportunidad para saludar, pastor, ¿no es cierto?, y poder ir teniendo una conversación amena con respecto a este programa que nos convoca para el día 22. Muchas gracias, pastor Hugo Fuente. Amén. Doy gracias al Señor por este siervo de Dios y doy gracias al Señor por la sierva que dirige la pastora Anita. Amén. Porque la verdad es que hemos tenido muchas veces las puertas abiertas aquí para poder llevar alguna palabra, algún mensaje al resto de la sociedad en Aconcagua. Así que muy agradecido, pastor. Y bueno, quiero explicar. Como pastor soy el presidente del Consejo de Pastores. Amén. De los Andes, pero adicional o paralelamente a esto se ha formado un equipo. Amén. De pastores y líderes cristianos, evangélicos. Nosotros hemos puesto de Aconcagua para poder liderar y llevar a efecto un programa que lo hemos mencionado, lo hemos Cristianos por la Vida y la Familia. Así es. Una sola voz. Cristianos por la Vida y la Familia. No sé si podemos mostrar el afiche. Este afiche ya lo estamos repartiendo porque nos muestra el evento que vamos a tener. ¿De qué se trata esto? De esta situación del proyecto de ley que envió la señora Bachelet al Congreso para despenalizar el aborto. Así es. Creo que las iglesias evangélicas muy pocas veces hemos levantado la voz para decir una postura sobre esto. Acá, mientras veníamos en el auto, acaban de decir que ya
se aprobó la ley de el ABP. Así es. Que es la vida en pareja. Y nosotros los creyentes en ningún momento, los evangélicos, en ningún momento pusimos nuestra postura. Correcto. Claro, ya ahora es un proyecto que ya está aprobado. Pero en cuanto al proyecto que envió la presidenta Bachelet hacia el Congreso para despenalizar el aborto, entonces creo que el Señor ha levantado varios líderes, pastores y líderes, en los que nos unió y coincidimos que era el momento de que nosotros, como pueblo del Señor, levantáramos una voz y dijéramos cuál es la postura de la iglesia evangélica, cristiana evangélica, frente a este proyecto, que creemos que es gravísimo. Amén. Es gravísimo. Es bueno lo que usted dice, pastor, con respecto a que es bueno que levantemos la voz, más que levantar la voz, más que bajarla o colocarla en un grado de altura. Y yo quisiera decirle, y queremos decirle a los hermanos o personas que están escuchando, es darle a conocer lo que dice la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que que siendo cristiano, siendo también, ¿no es cierto?, religioso, porque no nos olvidemos que acaba de pasar una fiesta, ¿no es cierto?, donde tuvimos una fiesta de recogimiento, se habla de poder pensar qué es lo que pasó Cristo, y las iglesias, ya sea católicas, evangélicas, se llenaban. Significa que hay gente que cree en un Dios. Por supuesto. Que cree en Dios, que hay alguien que nos creó, que hay alguien que es superior a nosotros y que tiene que regir nuestras vidas. Claro. Pero es muy poco lo que sabemos de Él a veces, cuáles son sus reglamentos, a lo mejor, por decir algo, sus mandamientos, sus principios, sus leyes. Entonces, esa es la idea de tener este evento, ¿no es cierto?, el 22, claro, 23, 24, y bien lo dice usted, ¿no es cierto?, se ha educado un poco la familia cristiana con respecto a este tema, y es así como tenemos hombres y pastores que están liderando este tema y que están introducidos cómo avanza o cómo no ha avanzado este tema dentro de las iglesias. Y debemos saber, ¿no es cierto?, cuáles son las causales de despenalizar Claro. Entonces, nos gustaría que nos explicara ese tema, ¿no es cierto?, cuáles son las causales, porque ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que nos convoca hoy día para llevarle a usted a manera de información, aparte de lo que ahora como cristiano, como iglesia, de información, qué es lo que nosotros pensamos? Sí, me gustaría comenzar diciendo, paralelo al trabajo del Consejo de Pastores, se ha formado un equipo del cual Amén. La presidenta de este equipo que estamos liderando esto es la pastora María Elena de Templo Andes, y le sigue la pastora Miriam Reynoso, yeah, y la pastora también Mujeres a la Cabeza, como se trata de un asunto muy de mujeres, hay Mujeres a la Cabeza, y la pastora Mabel Arias. Fuera de eso está el que habla, y hay otros dos pastores más, pero hay muchos otros pastores más apoyando. Ese es el equipo que está liderando esto. Decía que creo que la iglesia cristiana evangélica ha guardado mucho silencio, y esto es que el Señor nos ha instado a salir del silencio, porque cuando vemos que las cosas están mal y que van por un camino equivocado y que es contra la vida, entonces, y nos quedamos callados, generalmente, yo he dicho, nos hacemos cómplices del pecado. Y en ese asunto es que hemos llegado a la conclusión de hacer una intervención urbana. Vamos a hacer un evento que comienza en la ciudad de los Andes. Amén. En los días 22, 23, 24 de abril, pero la idea es llevarlo por toda la región de Aconcagua.
¿Qué es este evento? Es una exposición donde vamos a mostrar las situaciones, fotografías y cosas que están involucradas en el aborto. También mostrar, como usted me decía, en qué se basa y cuáles son los puntos que el proyecto de la señora Bachelet envía al Congreso para despenalizar el aborto. Y ahí presenta 3 puntos. Así es. A lo ya escrito, a lo ya hecho ley, hay una modificación, ¿no es cierto?, en la cual en este momento se está llevando a cabo a través de proyectos y todo esto que ha mandado nuestra presidenta. Va también, ¿no es cierto?, la otra parte en que ahora que hay tiempo, ¿verdad? Claro. Que hay tiempo, que se puede decir, se puede informar a la comunidad cristiana, se puede informar a aquellos que no conocen al Señor cuál es nuestra posición. Dentro de todo esto que manda la presidenta, nos encontramos con estos 3 puntos claves. Usted dijo una palabra clave: informar. Claro. Hay mucho de lo que de la situación del aborto en que la gente no está informada. Correcto. Primero, no solamente creyentes cristianos, evangélicos o católicos, hay cosas que no se han informado de eso. Así es. Y por eso algunos dicen, sí, yo estoy a favor del aborto, pero no se han informado. ¿Qué queremos presentar en esta intervención urbana que vamos a comenzar el 22, 23, 24? Queremos presentar la evidencia de lo que significa un aborto. Y tanto dentro de la membresía cristiana evangélica en el Valle y en otras partes, como también de aquellos que no son cristianos evangélicos, para que ellos se informen ahí y ellos también juzguen en eso. Amén. Si es válido apoyar el aborto, la despenalización del aborto, o como se dice, la modificación del artículo 119 del Código Sanitario. ¿Qué desea el Código Sanitario? El artículo 119 dice: no podrá ejecutarse ninguna, a veces necesitamos un poco esto, no podrá ejecutarse ninguna acción cuya finalidad sea provocar el aborto. Eso desde el gobierno el presidente Pinochet, eso se decretó así. Antes existía el aborto, pero en ese gobierno no se puede ejecutar aborto en ninguna forma. Y ese es el artículo 119 que se pretende modificarlo en 3 puntos. Ese es el proyecto de ley, modificar este. Así es. ¿Y cómo se quiere modificar? Ahí está el problema. El punto 1 del proyecto enviado por Bachelet y apoyado por la gran mayoría de parlamentarios, senadores y diputados, la gran mayoría de parte del gobierno y algunos también de la derecha. Entonces aquí hay un asunto transversal. Ellos están apoyando, pero la publicidad que ellos están dando sobre esto es muy engañosa. Es muy engañosa. Desde el punto cristiano. Desde el punto cristiano y desde Correcto. El punto de vista médico, científico. Hemos tenido nosotros matronas que no hay muchas matronas que están en contra de esta modificación. Correcto. Hay matronas cristianas, evangélicas y no evangélicas que ellas conocen el asunto y saben la brutalidad que significa un aborto. Entonces, ahora, el primer punto en el que esta reforma, este proyecto se está basando
aprobar el aborto, dice, cuando la mujer se encuentre en riesgo vital, correcto, presente o futuro, de modo que la interrupción del aborto se autorice de modo que se autorice la interrupción del aborto para impedir un peligro de vida en la madre, en la mujer. Podemos decir, en realidad, por cada uno de estos 3 puntos tenemos, primero, refutar por la parte sanitaria, física y médica, que cada uno de esos tiene grandes falencias y se está diciendo grandes mentiras sobre esto. El segundo punto es aprobar el aborto cuando el feto o embrión padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida. Amén. Eso, ahí hay mucho que hablar. Amén. Y el tercer punto, aprobar el aborto cuando en el tercer punto sea que la mamá quedó es el resultado de una violación, embarazada como resultado de una violación. Así es. Entonces, en esos 3 puntos tenemos cosas muy importantes que informarnos. La sociedad debe informarse de qué significa el aborto y cómo se hace y quién es el que sufre. Correcto. Pastor, aquí es bueno, es el resultado de una, cuando el aborto, el resultado de una violación antes de las 12 semanas de gestación. Aquí también hay algo importante, porque se habla de que sea el aborto autorizado, ¿no es cierto?, antes de las 12 semanas. Eso significa que se está pensando y diciendo de que antes de las 12 semanas no hay nada que se pueda, no hay ningún pecado, no hay ninguna cosa que se pueda eliminar, ¿no es cierto? Y sabemos nosotros como cristianos que nuestra vida empieza más allá de las 12 semanas. Sí, mire, para los proabortistas, porque ahora ya estamos definiendo pro vida y pro aborto. ¿Qué significa aborto? Aborto es la muerte de un ser humano dentro del vientre de la madre. Su pregunta era en el caso de violación. Creo que los 3 casos son muy importantes de glosarlos. Correcto. Para poder sacar el engaño. Pero hablemos por lo menos, porque hay algunos cristianos evangélicos que me han dicho: pastor, yo estoy de acuerdo con el aborto cuando es producto de una violación. Entonces yo le digo, pero no puede ser. ¿Y cuál es el asunto? Dicen, y me han dicho, ¿no le parece que es brutal e inhumano que se le exija a una mujer embarazada por una violación concluir con el periodo hasta que nazca el bebé? Así es la pregunta. Pero yo le digo, ¿no es brutal también que se mate un bebé en el vientre de la madre? También, y se mate. Oiga, a mí me gustaría, hubiese traído una foto para ver eso, cómo se produce matar sin ningún reparo ya un ser vivo dentro del vientre de la madre. Bueno, algunos dicen, algunos pro aborto dicen, no, es que antes los primeros meses ahí no hay nada, es un grupo de células, pero están muy equivocados. En el embarazo tenemos 2 periodos. El primer periodo es el embrión. Así es. El embrión, que es las primeras 8 semanas, es decir, 2 meses. Después, terminando las 8 semanas, ya comienza lo que se llama el feto. Y el feto ya es prácticamente cuando ya el ser humano se está desarrollando en el vientre de su madre.
Ahora, según el proyecto de ley, en el caso de violación, que es el más grave, se estima que cuando las mamás son menores de 14 años, puede abortarse hasta la semana 18. 18, correcto. Sí. ¿Qué significa eso? Cuando ya no es un embrión solamente, sino que ya es un feto. ¿Qué significa eso? Ya el ser humano está ahí, ya comenzando a crecer, se notan en parte sus manitos, se notan en parte sus piececitos, ya está formándose. Entonces, sacar un ser humano que no puede vivir fuera del útero de su madre, del vientre de su madre, matarlo en la forma más horrible, sacarlo, porque simplemente es un producto de la violación, creo que, y creemos los cristianos, que es un crimen atroz. Y no también, no solamente visto desde el punto de vista médico, sino que también bíblico, cristiano, porque según la palabra del Señor, ¿cuándo comienza la vida? Esa es la pregunta. Esa es una buena pregunta, ¿no? Correcto. Y que a veces la gente no entiende. Para los médicos pro aborto, ello es solamente cuando recién se gesta ahí, es simplemente un grupo de células nomás. Pero ¿cuándo comienza la vida? La genética nos revela que desde la unión del óvulo y el espermatozoide existe ya un nuevo ser humano con toda la información genética necesaria para desarrollarse allí. Allí tenemos un ser con identidad propia. Cuando desde el comienzo de la unión, un ser con identidad propia, distinta de la identidad de sus padres o madre, y con un código genético que no solo determina que es un ser humano, estoy hablando del primer tiempo, cuando es un embrión solamente, cuando es un embrión solamente. Además posee sus características propias, ya en ese tiempo, en ese momento, cuando es un embrión, en los primeros días, ya en su genética viene establecido cómo van a ser sus ojos, el color de sus ojos, cuál va a ser su sexo, cuál va a ser el color de su pelo, sus huellas digitales, todo eso ya. Eso estamos hablando que es en el primer tiempo, en las primeras 8 semanas, desde que se une el óvulo con el espermatozoide. Desde allí, la ciencia ya considera que ese es un ser humano, con vida propia. Así es. De ahí comienza la vida. Es interesante esto de que usted habla de ahí comienza la vida, a lo mejor decirlo, ¿no es cierto?, también a través de las Sagradas Escrituras, porque algunos dirán, bueno, ¿dónde está escrito esto? Para ello nosotros queremos que no se vaya de esta sintonía, ¿no es cierto?, de Canal 7, Canal 12, frecuencia 7, donde nuestro pastor va a tener a cargo de él, ¿no es cierto?, está la exhortación de la palabra del Señor, y seguramente nos va a hablar ahí sobre este tema, que con respecto a la posición de Dios, con respecto a lo que estamos hablando. Agradecemos que usted esté junto a nosotros. Si tiene alguna inquietud, ¿podemos decir su teléfono, pastor? Sí, sí. Dígalo usted mismo, alguna inquietud que pueda llamar y poder decirle, ¿no es cierto?, o explicarle. A lo mejor hay hermanos que no saben de las iglesias sobre este programa, y a lo mejor le pueden preguntar. ¿Le parece? Sí, cualquier información adicional que usted tenga, algo que no ha quedado claro, quiero decirle mi teléfono. En este momento lo tenía apagado, pero si aún así hubiera alguna consulta, lo voy a encender.
y el número de mi teléfono o de mi celular, para los que saben, buscan qué empresa es empresa Entel, es el 9817-0559. Ese es el número. Cualquier información. En este momento, tal vez por el tiempo que tenemos es muy poco, o para futuro, mañana, pasado, en la tarde, usted quiere alguna información sobre el evento que vamos a tener o sobre esta información que tenemos sobre la problemática del aborto, estaré muy gustoso en responder lo que sabemos. Pastor, y también sería interesante después, de vuelta de la palabra del Señor, de la exhortación de la palabra del Señor, colocar a lo mejor otro teléfono de los que están a cargo sí, en esta comisión que se ha hecho, o en estos hermanos que están trabajando, pastores o pastoras. Usted mismo nos hablaba que había una presidenta, ¿no es cierto? Y después, de vuelta de algunos alabanzas, de vuelta también de la palabra del Señor. Al despedirnos vamos a repetir los teléfonos y a su vez usted puede llamar a esos teléfonos. Yo creo que todos están dispuestos a dar una respuesta a sus inquietudes. El Señor les bendiga. Vamos entonces a un intermedio musical y ya volvemos con la poderosa palabra de Dios, y posteriormente iremos, ¿no es cierto?, para despedirnos y ahí dar los teléfonos que ya le hemos dicho. El Señor les bendiga.